emblemáticas de lo que fue un fin de semana con mucha nubosidad, algo de lluvia, fresco en algún momento, casi Ujú. una temperatura otoñal, y hoy ya tenemos a esta hora 18 grados en la zona metropolitana de Capital Federal y Gran Buenos Aires, con un cielo despejado y condiciones que parece ser se van a mantener así por lo menos entre hoy y mañana, ¿no? Ujú. Es un pequeño alivio que haya bajado la nubosidad, sobre todo para lo que son las zonas inundadas del centro-este de la provincia, que bueno, han sido los protagonistas de las últimas horas. No sé si podemos empezar por ahí, Adrián. Mándele, mándele, sí, claro. Digo protagonistas porque la que desembarcó el sábado en una localidad de 9 de julio para entrevistarse con el intendente local y con los demás jefes comunales y diferentes dirigentes agropecuarios fue la ministra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad que promete la presencia del ejército. Es curioso esto. ¿Para qué? La pregunta. Bueno, no, el ejército va a asistir como pasó en Bahía Blanca, Ajá. el cuerpo de ingenieros del ejército y el ejército asiste para alguna reparación de emergencia en algún camino rural, algún trabajo que haya que hacer, algún puente provisorio, ese tipo de cosas que Ok. siempre el ejército justamente no tiene la posibilidad de hacerlo. No, me extraña porque Patricia Bullrich es ministra de Seguridad, no es la ministra de Defensa. Y me extraña que Bullrich haya sido la que anuncia una ayuda de 1.900 millones de pesos. ¿Al campo? No se sabe, ¿cómo, perdón? Digo, al campo, eso lo anunció Bullrich, al campo, esa guita. Estaba el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, también. No se sabe muy bien para qué se van a destinar esos 1.900 millones de pesos, o no termina de quedar en claro si esos 1.900 millones forman parte de el trabajo que eventualmente va a hacer el ejército en función Mm. de, como decía, algún puente provisorio, algún tema de despejar caminos rurales, etcétera. Bueno, en todo caso, Bullrich casi que hablaba como si fuese el jefe de Estado, ¿no? El presidente. Alguno supuso que por ahí Milei se hacía presente. Mm. De hecho, estaba Nicolás Pino, que es el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Había algunos dirigentes que suponían que probablemente Milei iba a estar por lo menos un ratito para la foto oficial ahí el sábado 9 de julio. Esto no ocurrió. Y fue la ministra de Seguridad la que, poniéndose el traje de jefe de Estado, hizo estos anuncios, aunque haya ido con el secretario de Agricultura, que como venimos diciendo, Nadie le eh, conoce ni la es, voz. es casi una figura decorativa. Mm. Sí, sí, es casi una figura decorativa. No solamente no se le conoce la voz, sino que además no se le conoce el rol, ¿no? Porque Claro. la Secretaría está completamente degradada dentro de lo que es el ámbito del ministerio que conduce Luis Caputo, el Ministerio de Hacienda o Ministerio de Economía, como más le guste llamarlo. La realidad es que, por un lado, los intendentes esperaban un gesto de parte del gobierno nacional, después de lo que fue, otro detalle curioso, Adrián, después de lo que fue un comentario, Mm. no sabemos si es un anuncio del flamante jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, Ajá. durante los festejos de la Sociedad Rural Argentina, también abrazado a Nicolás Pino. Adorni anunció que el gobierno nacional iba a asistir a los municipios que están padeciendo las inundaciones, por supuesto con críticas a Kicillof, al gobierno de la Mm. provincia de Buenos Aires, Mm. pero digamos, no definiendo muy bien por dónde iba a pasar esa ayuda. Tanto los jefes comunales como los dirigentes que estuvieron el sábado, ahí en 9 de julio, en el despacho del intendente que es donde se hizo esta reunión,
les ha quedado, y lo han dicho, ¿no? Un sabor agridulce, esperaban algo más del gobierno nacional, y puntualmente todo el mundo tiene la sensación de que el gobierno ha reaccionado, me refiero al gobierno nacional, ha reaccionado después de que esto llegó a los principales medios de comunicación. De hecho, fue tapa, por ejemplo, el diario La Nación del domingo. ¿Ah, sí? Entonces, le da esa sensación, queda como la sensación que una vez que esto trascendió y se empezó a hablar en los medios nacionales, en los principales canales de televisión, noticieros, etcétera, ahí recién el gobierno empezó a tomar nota y se refirió concretamente a esto el ministro de Desarrollo Agrario Provincial, Javier Rodríguez, cuando dijo, el mismo sábado le preguntan, y dijo, no estaba ahí, por supuesto, no fueron invitados los dirigentes provinciales Ajá. a esta reunión con la ministra de Seguridad, Patricia Burri, pero decía Rodríguez que, por ejemplo, la homologación de la emergencia agropecuaria para estos distritos por parte de Nación llegó en septiembre recién. O sea, llegó varios meses después de lo que fueron estos padecimientos que estas cosas no ocurren de un día para el otro, a pesar de que hubo algunos episodios muy aislados de tormentas muy fuertes, no ocurren de un día para el otro y sí en el devenir del tiempo, después tardan muchos meses en poder recomponerse, ¿no? Entonces, Rodríguez decía, bueno, el gobierno recién en septiembre homologó las emergencias agropecuarias para estos distritos y recién ahora están enviando con ayuda concreta, con esta presencia del ejército y estos 1.900 millones de pesos que, y acá es interesante, Adrián, este comentario del fin de semana de un dirigente agropecuario Sí. que decía, bueno, esto representa, para que lo tengamos en números, ¿no? Esto representa más o menos 250 toneladas de soja por distrito. Si lo quieren comparar en cantidad de hectáreas, es más o menos lo mismo. Es decir, es una ayuda bastante exigua. ¿Es poquito lo que ponen entonces, es poquita plata interpreta en estos 1.900 millones? Muy poca asistencia. Y en realidad todos coinciden, desde la dirigencia, por ejemplo, de Carvap, pasando por inclusive hasta el propio Pino de la sociedad rural, y ni hablar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el propio Rodríguez, como decía antes, y hasta el gobernador Kicillof lo ha manifestado. Buena parte de todos estos inconvenientes, de toda esta problemática de inundaciones, no sé si va a tener o tendrá algún día alguna resolución integral, pero buena parte de todo esto podría aliviarse si se hubiese continuado con la obra del Plan Maestro del Río Salado. Una obra que... ¿Y por qué no se continuó, Leo? ¿Por qué se frenó esa obra? Como decía, como toda la obra pública está frenada el 10 de diciembre del 2023. Pero en el caso del Río Salado, que es algo que trasciende completamente, empezó a pensarse en los 90 y hace más de 20 años que se está haciendo ese trabajo, y además es un trabajo que se tiene que hacer en continuo, porque en algunos tramos hay que dragarlo al río, pero concretamente ahora se está hablando de un tramo de 33 kilómetros, cuyo principalmente en el distrito de Roque Pérez, que podría servir para aliviar lo que es el drenaje del agua, y que en realidad los fondos, esto es lo que denuncian tanto los dirigentes agropecuarios como el gobierno de la provincia, los fondos los tenía el gobierno nacional en el plan o en el fondo hídrico, en un fondo específico. Para que tengamos idea, Adrián, ese fondo se creó en el año 2001, lo creó Cavallo, se fue usando a lo largo del tiempo. Desde el 10 de diciembre, cuando asume Milei, toda la obra pública quedó paralizada, incluido esto que ya tenía los fondos asignados, no era que no sabían de dónde iban a sacar el dinero. Y lo que denuncia el gobierno, puntualmente el gobierno provincial, lo reiteró Rodríguez el fin de semana, es que
Luis Caputo, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, esos fondos los tiene un plazo fijo del Banco Nación. Mirá qué bien. Entonces, podría empezar, ya que esto ha trascendido y ha llegado a los grandes medios y se está hablando en los principales noticieros y canales de televisión, podrían empezar por ahí, a utilizar los recursos que ya tienen para hacer estas obras que, insisto, yo no sé si esto va a resolver el problema de fondo, en el sentido, Adrián, en el sentido de pensar una superficie que tiene menos de 300 metros de desnivel con respecto a lo que es el nivel del mar. Entonces, al ser una planicie, la provincia de Buenos Aires es una planicie tan llana prácticamente en toda toda su superficie, bueno, es muy probable que estos eventos, cuando ocurran episodios, fenómenos completamente fuera de lo normal, como por ejemplo ocurrió en Carlos Casares, 9 de julio, que son los distritos más afectados, donde la lluvia directamente duplicó los promedios normales, decía, es muy probable que estos fenómenos de inundación puedan darse en algún momento en un lugar, en una superficie de tierra que no tiene forma de drenar, claro, morfológicamente. Ahora, si existen los canales aliviadores, si se puede realizar las obras para que efectivamente eso pase, bueno, seguramente desde el punto de vista de lo que es la producción, va a mejorarse esa posibilidad. Y con ese criterio se hicieron, y seguramente nuestros amigos que están escuchando y los que tienen más edad se acordarán, las dos grandes obras de la provincia de Buenos Aires. Una de ellas es la que decía recién, la Cuenca del Salado, sí, y la otra es las encadenadas, las lagunas allí en el oeste provincial, en la zona de Guaminí, límite con La Pampa, que tantos problemas trajeron en mediados de la década de los 80, y que con una obra se pudo empezar a resolver todo eso. Ahí habían quedado, Adrián, literalmente pueblos abajo del agua, pueblos que quedaron abandonados. Bueno, todo eso se pudo resolver gracias a distintas obras que se han ido haciendo en el tiempo, obviamente, y que han podido solucionar esa cuestión y mejorar las posibilidades del drenado del agua, aunque no van a imposibilitar nunca, yo creo que no se va a poder resolver nunca la cuestión de fondos, sencillamente porque estamos hablando de una planicie, de una llanura que efectivamente impide que eso se logre en un 100%. Hoy la foto nos muestra prácticamente 4 millones de hectáreas bajo el agua, de las cuales dan cuenta la Oficina de Riesgo Agropecuario, lo que dicen los productores, las propias autoridades comunales de estos distritos que recién mencionaba. Están hablando de por lo menos 800.000 hectáreas que hoy son completamente improductivas. Terrible, el número es terrible, Leo. Es un montón. No se puede sembrar, no pueden trabajar los tambos, bueno, ni hablar la ganadería. Entonces, realmente la situación es muy crítica, y no sé si alcanza con solamente exenciones impositivas, créditos blandos. De alguna forma, todos los gobiernos, el de nación, el de provincia, los municipios, hasta donde les dé, van a tener que articular políticas para que los productores puedan efectivamente paliar esta situación y salir adelante en un contexto climático en donde se siguen reiterando con distinta intensidad tormentas, lluvias, y bueno, hemos tenido en las últimas 2 o 3 semanas una primavera que se parece más al otoño que a la primavera. Totalmente. Y no termina de instalarse el calor, la suficiente radiación solar para que esa humedad del suelo también comience a evaporarse. No queda muy en claro hasta dónde va a llegar el fenómeno de la Niña, cuándo empieza el Niño. No se ponen de acuerdo los científicos,
en función de lo que será las próximas corrientes de sequía o de temporada de lluvia, por lo menos en el cono sur para todo el continente se piensa esto, y en función específicamente de, bueno, un verano que probablemente no sea o no termine siendo del todo cálido. Entonces tampoco el clima hoy por hoy no está ayudando, a pesar de que es el factor menos, es el máximo riesgo, ¿no? El factor menos Totalmente. previsible de todos, no va a poder ayudar con esta cuestión. Reitero, Mirá, perdón, esta Leo, perdón, reunión. te hago una mención de esto que está diciendo porque nos escribe Patricia y nos cuenta que estuvo en Guaminí, que la inundación fue este año y las bombas no andan, tuvieron que romper algo de la laguna, porque si no pasaba como lo que está contando Leonardo Cid. Si no hacen obras en Guaminí, Claro. desaparece, dice Patricia. Bueno, ahí está el testimonio de esta gente que justamente da cuenta de todas estas cuestiones que son digamos, muy importantes, con obras que no solamente tienen que realizarse, sino que además después tienen que mantenerse. Ujú. Eh, no existe el desarrollo de ningún sistema productivo en ninguna parte del mundo si no tiene la infraestructura adecuada. Y la infraestructura adecuada necesariamente llega de la mano de la obra pública. Después de lo que fue el triunfo en las elecciones de medio término hace 2 semanas, vos fijate que recién el gobierno ahora lo hizo el anuncio el ministro Luis Caputo, se va a concesionar un tramo de la Ruta 5, que Ajá. atraviesa buena parte también de la provincia de Buenos Aires, que por supuesto va a ser concesionado, se lo van a dar a un privado. Bueno, no queda muy claro cómo va a ser eso, pero el gobierno recién ahora, muy a cuentagota, muy escuetamente empieza a partir de los reclamos también de los gobernadores, porque el gobernador de Salta también ha dicho lo suyo el día que estuvo en Buenos Aires, que se reunió con las autoridades, con él todavía estaba en función Guillermo Franco, Claro. el jefe de gabinete. Es imprescindible que exista la obra pública, no solo por el hecho de lo que hace falta hacer, sino por lo que el mantenimiento que tienen que tener Mm. estas cuestiones a lo largo de la vida, porque en definitiva no es que se resuelve haciendo un canal o abriendo un dragado para un canal aliviador, no, Ahora, no Leo, es. yo ayer escuchaba al titular de Carvap, ¿no? Que estaba en un canal de televisión de esos que no son muy afines o Y que que son. participó de esta reunión del sábado, sí. Exacto, que son más afines por ahí al gobierno nacional y decía, hacía una crítica muy fuerte más allá de todo en cuanto a lo que tiene que ver con algo que acá lo hemos charlado mucho también, que tiene que ver con el impuesto que cobran los municipios, las provincias que tienen que ir destinados exclusivamente a los caminos rurales. Y yo cuando lo escuchaba hablar recordaba el problema que tiene Mar Chiquita hace tantos años con Caser, ¿no? Que se recauda la guita y que Caser debería llevar adelante toda la administración para que los caminos rurales, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos muy lejos de esto, tiene que ver con la situación, ¿cómo lo ves vos? Básicamente los municipios recaudan ese tributo, esa tasa, en un alto porcentaje, pero después se A destina otras a otra cosas. cosa, o mejor dicho, no se destina en un 100% a lo que deberían hacerlo. Lo que sucede acá, Adrián, es que honestamente, más allá de los manejos malos o poco criteriosos que puedan tener los municipios, no creo que, no creo que esto se solucione específicamente con la aplicación de la totalidad de lo que se cobre por tasas Ok, en función de la tasa vial. va más allá del problema. Este es un problema que excede largamente la tasa vial. Lo que cobran los municipios tiene que servir para el mantenimiento,
para asegurar la transitabilidad, pero frente a un escenario como este, los municipios lamentablemente no tienen demasiado para hacer. La propia Patricia Bullrich, cuando llegó el sábado, un poco decía esto también, dice, bueno, los municipios aquí no tienen jurisdicción. Por ahí no está tan bien empleado ese término jurisdicción, en función de un tema legal, Sí, si se quiere, sí, pero sí no está lejos en el concepto lo que decía la ministra respecto de jurisdicción en tanto las posibilidades de resolución material, ¿no? claro. No es definitivamente un problema de los municipios. Claramente tienen que atender lo que deberían, claramente tienen que hacerse cargo de esto que decíamos recién, ¿no? El mantenimiento de los caminos, asegurar la transitabilidad, no solamente en épocas de lluvia o cuando el clima no acompaña, sino de todo el año. Pero aquí estamos frente a una problemática que tiene que ser resuelta o atendida por el gobierno de la provincia y por el gobierno nacional, sin duda. Ok. La foto oficial de Bullrich rodeada con los intendentes, con el propio secretario, como decía antes, Iraeta, y con esta promesa de 1.900 millones de pesos, yo no sé si va a alcanzar para, bueno, aliviar una situación, como decía antes Adrián, 4 millones de hectáreas que están inundadas y de las cuales 800.000 directamente completamente bajo el agua, improductiva. Entonces, No, lo que no se pueden usar no, para nada, digamos. Esa es la cuestión. Ok. completamente para nada. Y cuando baje el agua, hay que ver durante cuánto tiempo va a hacer falta para que eso Mm, vuelva a tener la posibilidad de estar produciendo, ¿no? mm. Y esto, como yo decía al principio, la reacción del gobierno a partir de lo que es el boomerang mediático, porque si esto no salía en los canales de televisión, No entonces el gobierno, pasaba absolutamente nada, está entonces claro. no iban a hacer nada. Mm, Bueno, ahí los dirigentes, todos los dirigentes agropecuarios, los propios intendentes lo comentaron esto el fin de semana, y como decía antes, ¿no? El sabor agridulce no ha sido de las mejores sensaciones, a pesar de que uno sí tiene que reconocer que la presencia de Bullrich no es cualquiera, ¿eh? Es una ministra muy importante dentro del gabinete de Milei, sí, claro. con una proyección, ahora fue electa senadora nacional. Es decir, desde el punto de vista del mensaje, yo creo que es correcto, porque creo que Milei todavía, aparte, estaba en Bolivia con la asunción del flamante Ujú. presidente allí en la República de Bolivia. Entonces, está bien que venga Burri, que venga con el secretario, que estén los intendentes, pero bueno, queda el gusto a poco, ¿no? 1900, como decía, 1.900 millones de pesos, la presencia del ejército, no sé si eso va a alcanzar para empezar a paliar una situación que realmente es crítica en el centro este de la provincia de Buenos Aires, y que por supuesto se seguirá monitoreando prácticamente día a día, porque va a depender en buena medida de las precipitaciones que caigan o Mm. no en las próximas horas. Muy bien. Leo, y en el ámbito local, esta sin duda es la noticia, ¿no?, de los últimos días, que tiene que ver con las inundaciones, pero en el ámbito local, lo que tiene que ver también con la Sociedad Rural de Mar Chiquita, mañana se va a producir, nosotros ya lo habíamos contado, ¿no? Pero se va a producir una visita muy importante. Creo que también, más allá de la charla que van a hacer mañana en la Sociedad Rural y la llegada de Gustavo Lázaro y el auspicio de Carbap y demás, viste, muchas veces hemos hablado con muchos dirigentes de la Sociedad Rural de Mar Chiquita, donde dicen, bueno, es claramente una de las organizaciones del sector más importantes del sudeste de la provincia de Buenos Aires, y esto también lo representa un poco, ¿no? Porque cada evento que hacen, viene mucha gente, y empezaron a convocar también a personas de renombre, ¿no?, para estos ciclos. Sí, esto, perdón, se enmarca en el ciclo de charlas y de conferencias que organiza la sociedad rural, que en este caso, fíjate Adrián, Sí, no va a ser en la sede
Claro. de la calle General Paz, ahí en Coronel Vidal. Perdón, esto va a ser en el predio ferial, en la autovía 2, kilómetro 346. Allí va a disertar Gustavo Lázari, que es un empresario pyme, que tiene un frigorífico pequeño. En realidad lo ha heredado él es una empresa familiar. Sí. Lázari, recordemos que es el hijo de quien fuera presidente de la Liga de Amas de Casa, claro, ¿no? Claro. Camine, señora, camine. Camine, señora, camine. Busque precio, ¿cómo olvidarlo? Licenciado en Economía y, como decía, en este momento al frente de la empresa familiar, que es un pequeño frigorífico, pequeño porque él dice que es pequeño, en la zona de Mataderos, Capital Federal, dedicado a los embutidos de toda la vida, ¿no? Justamente la charla va a tener que ver con el universo PYME, y lo que tiene que ver con una coyuntura a partir de este nuevo escenario político. Gustavo Lázari ha tenido en los últimos tiempos una presencia mediática y ha estado siempre, digamos, fue muy consultado en muchos canales de televisión durante las elecciones. Yo lo vi pasear por un montón de canales de televisión hablando de economía. Sí. Bueno, él viene hablando de economía, pero viene hablando de economía y viene hablando desde el perfil justamente del empresario PYME en relación a lo que son las habilitaciones, los impuestos, las tasas municipales también. Claro. Ese creo yo es el marco, y va a ser importante escucharlo seguramente. Esto es mañana a las 18:30, ahí como decíamos en el predio ferial sobre la ruta 2 de la Sociedad Rural, la autovía 2, con entrada libre y gratuita, y por supuesto está abierto a todo público, Claro. a los productores, a los socios de la Sociedad Rural, pero abierto a todo público. La charla de mañana, que va a ser ya una de las últimas actividades de este año. El viernes hubo remate, más de 550 animales encerrados, muy buenos precios se han pagado, por los novillos, por los novillitos también, por los terneros, acorde con lo que son los valores también del mercado agroganadero, afirmando, como decías vos antes, la importancia que tiene la plaza, en este caso la Sociedad Rural de Mar Chiquita y el predio ferial en los remates, que también el mes que viene, el mes de diciembre, probablemente el primero o el segundo viernes ya tenga su cierre del año. Va a ser seguramente muy interesante escucharlo mañana, Gustavo Lázari, ahí a las 6:30 de la tarde, a todos los que puedan ir en el predio ferial de la Sociedad Rural de Mar Chiquita. Y quería cerrar, Adrián, con una muy, muy breve información de hoy a la mañana, porque se anunció, lo dijo el presidente en el discurso en Miami, no tuvo la foto con Trump, pero bueno, él se animó a decir que Estados Unidos va a comprar 3 veces más de carne a la Argentina. Ajá. Bueno, la información ahora de las últimas, de hoy a la mañana temprano, es que el canciller Pablo Quirno, el flamante canciller, va a viajar con un funcionario de Luis Caputo. Él también era funcionario en el Ministerio de Economía, no con alguien de Cancillería. Va a viajar a Estados Unidos, va a viajar a Washington para cerrar, dijeron, un acuerdo comercial que empezaría por el tema de la carne. Bueno, estarán negociando un tratado de libre comercio al estilo Chile, como el que tiene Chile con Estados Unidos. Lo veo medio complicado, lo veo difícil, pero aparentemente lograrían cerrar, si es que el Congreso de Estados Unidos lo aprueba, la posibilidad de que nuestro país pase a exportar, para decirlo a grandes números, de 20.000 toneladas a 80.000 toneladas anuales. Bueno, seguramente la semana que viene vamos a estar hablando, Leo, de los reclamos de la Sociedad Rural de Mar Chiquita también ante el Consejo Deliberante por el impuesto rural. El miércoles pasado hubo una reunión de comisión, no fueron citados los dirigentes, más allá que andaban por ahí, y se espera que en los próximos días, cuando se convoque para tratar la fiscal impositiva de Mar Chiquita, se lo llame, o por lo menos ellos estaban. Luis Aceituno deberían participar. Fue muy concreto al decir, ¿no? Y aparte presentaron notas, todo, pero todavía no lo llamó nadie. Todavía. Y la van a aprobar antes del nuevo
¿De que se renueve el Consejo? Yo creo que la idea es que sí, más allá de que la renovación del Consejo, salvo algún chispazo en la interna peronista que no creo que tenga ningún tipo de problema para aprobar esto, creo yo, me parece que la intención, por las dudas, es hacerlo antes del día de diciembre. Bueno, Leo, como siempre es un gusto tenerte, nos reencontraremos el próximo lunes, hoy con muchísima información, ojalá que mejore, ¿no?, la situación en el centro de la provincia de Buenos Aires con estas inundaciones, y ya nos metemos